Mi esperanza está en Dios hasta el final. Vamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el amor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. ¿Tú lo crees? Tú eres digno, Señor, de recibir nuestra adoración. Levanta tus manos y dile al Señor: tú eres digno, Señor, tú eres santo. Dile conmigo: tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Bendito sea tu nombre. Dile a él: tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor. Una vez más dile: tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, digno de gloria. Tú eres digno de gloria, digno de gloria.
Más fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Sí, tienen cara de bendecidas y de bendecidos, amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, y cuando lo ubique, por favor, vamos a empezar a leer desde el versículo 6. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Damos gracias a Dios por este día. ¿Cuántos sabían que Dios es bueno? Diga conmigo, Dios es bueno. Amén. Qué bueno poder estar aquí reunidos en este día tan especial. Qué bueno que Dios ha permitido que tú y yo lleguemos a esta su casa. Segunda de Reyes 2:6. Dice la palabra del Señor: una vez más, Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta este lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que yo sea el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Amén. Qué linda historia, ¿verdad? La Biblia está llena de historias como esta, y creería que la mayoría de los que estamos aquí conocemos esa historia. Alguna vez la hemos leído, alguna vez, como digo yo a veces, alguna vez hemos pasado por ahí, por Segunda de Reyes. Y hablar de Eliseo es algo realmente maravilloso y extraordinario. Y luego hablamos de uno de sus discípulos, de Elías. Tal vez su discípulo principal, porque Elías tuvo muchos discípulos. Pero la Biblia registra que Eliseo, pues fue el discípulo que estuvo con él durante todo el ministerio, que estuvo aprendiendo de su maestro y que finalmente termina sucediéndolo. O sea, continúa con la labor en el ministerio profético que Dios le ha encomendado a Elías. Esa labor no se pierde, esa labor continúa. Y es importante que hoy, como último domingo de este mes, en el que hemos estado hablando de discipulado, de mentorear, de haciendo discípulos, pues a partir de una historia como estas, donde está tanto el maestro como el discípulo presente, podamos examinar lo que Dios quiere para nosotros en este día. Porque Dios quiere hablarnos, como siempre, pero no solamente informarnos, sino que con la unción de su Santo Espíritu, Él quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Y esto último es bien importante. Dios no me quiere solo informar. Dios no me quiere solamente llenar de información. Dios quiere formarme. Dios quiere formar en mí el carácter de Cristo. Amén. Y si usted mira su volante, el propósito de este compartir, dice aquí, es entender que lo que Dios tiene para nosotros es nueva vida para que disfrutemos su plenitud y su gloria. Lo cual ocurrirá si nos disponemos para vivir el proceso de transformación y crecimiento tal como Él lo revela en su palabra. Solo así nos moveremos con el poder y la autoridad que nos fue dada en el nombre de Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo por medio de nuestra fe,
Cuando viene Jesús a habitar por la fe en nuestro corazón, cuando encontramos en la Biblia la palabra de Dios, nuestra inspiración, nuestra fuerza, cuando a través de la Biblia conocemos más y más de Dios, tenemos que entender que estamos en un proceso. La Biblia en Cristo Jesús nos da una posición y nos da una dignidad. La Biblia dice cosas de nosotros, de los que estamos en Cristo Jesús, con las cuales es importante que nos identifiquemos, pero no es suficiente con que nos identifiquemos porque Dios está esperando que a través de nosotros se manifieste todo su poder y toda su gloria. Gloria a Dios por quienes lo creen. Eso es lo que Dios quiere. Es el diseño de Dios. Dios podría hacerlo de muchas maneras porque Él es Dios, pero Él decidió hacerlo así. Él quiere que todo su poder, que toda su autoridad, que toda su majestad, que todo su señorío obre a través de nosotros, porque somos sus hijos, porque somos su iglesia. Eso significa de entrada un nivel espiritual. Hay niveles espirituales, la Biblia me muestra niveles espirituales. Entonces cuando yo estoy comenzando, ¿cierto? O sea, conozco, escucho la palabra, recibo el Espíritu Santo, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, la Biblia dice que ahí nací de nuevo. Empiezo a recibir la palabra de Dios, al principio los fundamentos, el ABC, las vocales del Evangelio, como lo queramos ver, y entonces ahí soy un niño espiritual. Pero la Biblia me habla de crecimiento, la Biblia me habla de madurez, la Biblia me habla de progreso. Dicho de otra manera, no es suficiente con llegar a los pies de Cristo. No es suficiente con decir yo soy cristiano, compro la Biblia, voy a la iglesia y pues ahí vamos. Muchos dicen así. Ahí vamos, pero Dios quiere mucho más que ahí vamos. Dios quiere que caminemos con Él. Dios quiere que recorramos un camino con Él. Dios quiere que avancemos y progresemos con Él. Y de eso es de lo que Dios nos quiere hablar hoy. La Biblia nos muestra, lo que yo le acabo de decir, lo quiero sustentar bíblicamente. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que Dios nos quiere en aumento. No sé si se anima a decir conmigo, digan aumento. O sea, Dios no me quiere quieto, Dios no me quiere estático. Él dijo que cuando recibíamos el Espíritu Santo de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Es diferente una laguna, un pozo con un agua estancada que un río, ¿no le parece? La laguna, el pozo, el agua, ¿cómo está? Está estancada, está quieta, no pasa nada. En el río, ¿cómo está el agua? Está en movimiento. Hay cambios, ocurren cosas. Mire lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 4, verso 18. La Biblia allí me habla de aumento. La Biblia dice la senda de los justos. No sé cuántos justos hay acá. Ahí nomás empezamos bien. Porque muchos no están convencidos de que cuando la Biblia habla de los justos, está hablando de ellos. Cuando la Biblia habla de los justos, habla de los hijos de Dios. De los hijos de Dios por la fe en Jesucristo como nuestro Señor. Entonces, ¿cuántos justos hay aquí? Ya vamos mejorando. Pero en Proverbios 4:18 entonces habla de nosotros. Mire que es importante ubicarnos. Mire que es importantísimo vernos en la Biblia. Vernos cuando estamos leyendo, decir, está hablando de mí. Qué bueno que nosotros leyendo la Biblia encontremos porciones donde uno diga, ese soy yo. Entonces la senda de los justos, Proverbios 4:18, dice que es como la luz de la aurora. Dice que es como los primeros albores de la aurora. Y luego dice que su esplendor va en aumento. Yo quisiera que miráramos dos cosas. Uno, me está hablando de un camino. ¿Listo? Pensemos en un camino. La senda es un camino. Me está hablando de una ruta, me está hablando de un recorrido. Dice que mi recorrido, dice que mi camino, dice que mi senda debe ir en aumento, porque el esplendor que tengo, no sé si lo está viendo, dice ahí el esplendor, dice su esplendor. O sea, yo tengo un esplendor, no sé quién más tiene un esplendor. Dice su esplendor va en aumento. ¿Cuántos sabían que somos luz? Somos la luz del mundo. Cristo nos alumbró, ahora nosotros alumbramos a otros. Pero esa luz es una luz que desde el proyecto de Dios, desde el plan de Dios, es una luz que va en aumento. Y los esplendores de la aurora, la luz del amanecer, va en aumento
hasta que el día es perfecto. No sé si usted ha visto el amanecer alguna vez. Aquí en Bogotá particularmente, miramos hacia el occidente sobre las 5 de la mañana, dependiendo de la época del año, y está oscuro. Pero empezamos a mirar hacia el oriente y ya no está negro, está como azul oscuro. Y luego ese azul va clareando y va clareando hasta que vemos el sol resplandeciente. Ese es el camino en el cual estamos, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. La iglesia es llamada los del camino. La iglesia primitiva, si miramos el libro de los Hechos, se refiere a los del camino. Esos somos tú y yo. Diga, yo estoy en el camino. Ahora, ese camino es en aumento. Ese camino es un esplendor, es un camino de luz, pero ese camino de luz es una luz que se va aumentando. Así nos quiere Dios, aumentando. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, menciona otra palabra y allí nos habla de progreso. El apóstol Pablo escribe a Filipos, a la iglesia que está en Filipos, en Tesalónica. Pero hoy Dios nos dice a nosotros, su iglesia, dice, les ruego encarecidamente que sigan progresando en la manera de vivir que agrada a Dios. Diga conmigo, progresando. Entonces, Dios me quiere en aumento y Dios me quiere en progreso. La Biblia me muestra rutas. Hoy vamos a mirar la ruta de Elías con su discípulo Eliseo, cómo se desplazaban de un lugar a otro hasta que llegaron a donde Dios los quería enviar. Pero la Biblia me muestra rutas, hay varias rutas, esta es una de ellas. Pero si Dios me muestra una ruta, si Dios me da unos lugares, si Dios me muestra unos nombres, eso tiene que ser por algo. Eso es importantísimo de analizar. Hay otra ruta que Dios nos muestra para aumentar, para progresar, en 2 de Pedro en el capítulo 1. 2 de Pedro en el capítulo 1 en el versículo 5, dice que a nuestra fe debemos añadirle. Y menciona 7 cosas. Dice allí que hay que añadirle virtud, que hay que añadirle paciencia, que hay que añadirle el dominio propio, que hay que añadirle amor fraternal, pero hay que añadirle. Mira ahí. Esfuércense por añadir a su fe. Entonces vamos a concentrarnos en esas 3 palabras en esta mañana. Diga conmigo, aumento, progreso y añadir. Dígale al que tiene a su lado, súmele. Súmele, vamos, dígale, súmele. La fe no es suficiente, la fe es el punto de partida, pero yo estoy en Cristo y Cristo es un camino, así que tengo que sumarle, tengo que aumentarle, tengo que progresar, somos de avanzada. Oh, aleluya, eso merece un aplauso al Rey. Aleluya. Mire qué importante es esto, esta es la visión de Dios para ti y para mí. Esa es la visión que Dios tiene. Entonces, podríamos, y es lo que vamos a hacer enseguida, mirar a través de la historia de Elías y de Eliseo, su discípulo, cómo Dios lo lleva en un camino. Nosotros leímos a partir del verso 6, pero arranca la historia a partir del verso 1, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Arranca diciendo que el Señor le había hablado a Elías y le dijo que se iba a ir con él, que ese día se iba a ir con él. Y Elías lo sabía. Entonces hay un momento en que él se dirige a Eliseo, que era su discípulo que andaba con él, y le dice, bueno, estamos acá en Gilgal, pero el Señor me ha dicho que nos movamos para Betel, así que espéreme aquí. Y Eliseo le contesta, no, yo no me voy a separar de usted, donde usted vaya yo voy. Entonces Elías le dice, bueno, pues camine, y se van juntos para Betel. Estando en Betel y después de encontrarse allí con la comunidad de los profetas, entonces Dios le dice a Elías que se mueva de Betel a Jericó. Y por segunda vez le dice Elías a su discípulo, mi hijo, el Señor me ha dicho que me voy para Jericó, espéreme aquí. Y por segunda vez su discípulo Eliseo le dice, no, yo me voy con usted, yo no lo dejo solo. Le dice, camine pues, y entonces se van los dos para Jericó. Y estando en Jericó, el Señor le dice a Elías que debe moverse hacia el río Jordán. Y es ahí donde arrancamos a leer hoy, a partir del verso 6, y ya lo leímos, que Elías le dice a Eliseo, voy para el Jordán, Dios me manda para el Jordán. Y entonces por tercera vez Eliseo le dice, no Señor, yo me voy con usted. Y ya leímos el final de la historia, un final precioso. Ahora bien, la ruta que está marcada aquí, los nombres que están dados aquí son importantes.
son dignos de analizar, no están allí por llenar un espacio. La Biblia no está llena de historias por llenar hojas. La Biblia hay que leerla despacio, la Biblia hay que meditarla. La Biblia hay que estudiarla con profundidad para encontrar los tesoros escondidos y los secretos guardados que Dios tiene para nosotros. Y Dios se va a revelar a nuestras vidas en la medida en que nosotros nos empeñemos. Hemos leído algunos versículos que dice: esfuércese, ponga su empeño, tenga diligencia, gástele tiempo, tenga su libreta de apuntes. Tenga un lugar, tenga un espacio en donde usted pueda leer y escuchar la voz de Dios y pueda escribir allí sus impresiones. ¿Sabe una cosa, mi amado y mi amada? Eso es personal y único. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, 100 personas, podemos leer el mismo texto de manera aislada, en oración, diciendo: Dios, quiero conocerte. Dios, quiero saber lo que dices de mí. Señor, quiero conocer tu propósito para mi vida. Leemos la misma porción y Dios va a hablar a cada uno de una manera diferente, de una manera específica, de una manera puntual. Primero que todo, porque nos ama. Y en segunda medida, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿En qué medida el plan y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas? En la medida en que nosotros tengamos búsqueda de ese plan, búsqueda de ese propósito. Y no hay otra manera que la oración y la palabra, la oración y la palabra, la unción del Espíritu, Dios hablando, yo recibiendo, yo diciendo gloria a Dios, yo diciendo Señor, lo entiendo. Y lo más importante, decir: ahí me veo yo, ahí estoy yo, está hablando de mí, me quiere conducir a mí, me quiere revelar lo que yo debo hacer. La Biblia dice, y hablando del camino habla en muchas partes, pero en el Salmo 38, en el Salmo 32, el Señor nos dice que no seamos necios como las mulas, que deben ser conducidos con un freno, un frenillo. A la mula se le hace daño para conducirla y llevarla en la dirección en que uno quiere, porque la mula quiere ir para otro lado y el que la monta tiene que alarla, y cuando la ala, no sé si usted ha pensado en eso, le hace daño, le duele, pero tiene que coger por donde quien la está gobernando la quiere llevar. Dios nos quiere conducir, Dios quiere guiarnos en este camino, pero dice: no sean como mulas. No sé si se anima a decirle a alguien que tenga a su lado: no seas como mula. No, eso es lo que Dios dice. Dios dice: déjese guiar. Nosotros no podemos andar sin rumbo, sin directrices. Él dice ahí en el Salmo 32 que si no somos necios como las mulas, que Él nos va a mostrar el camino que debemos andar. ¿Qué quiere Dios? Mostrarme un camino. Pensábamos esta mañana en el capitán de un barco. No sé si alguien ha ido en un barco, en un crucero de pronto, o en una lancha. A mí me impresiona porque cuando uno mira hacia adelante en mar abierto, uno ve todo igual, ¿o no? Uno mira y como por dónde me voy. Pero el capitán de la embarcación tiene unas cartas de navegación y él sabe por dónde ir. Él lleva su carta de navegación, él lleva su brújula y eso le permite, y además tiene una comunicación con alguien que tiene el control del entorno y le dice por dónde debe ir y por dónde no debe ir. Lo mismo pasa con los aviones. No sé si usted ha viajado en avión, pero allá arriba, después de que el avión surca los aires, todo es igual. Todo es igual para dónde coger. Aquí hay señales de tránsito. Aquí le dicen que a la derecha, a la izquierda, allá arriba no hay señales de tránsito. Pero nosotros sí tenemos señales. Nosotros sí tenemos directrices. Aquí hay instrucciones claras. El Señor nos habla y nos dice: por ahí no. Es más, el Señor dice: si coge por ahí, se va a encontrar esto y aquello. Yo le sugiero, dice Dios, yo le ordeno, dice el Señor, coja por aquí. Entonces, hay un camino. El camino que recorren estos dos hombres es importante porque arrancan en un sitio llamado Gilgal. Gilgal es un sitio en donde ocurrió algo importante en el pueblo de Israel. La gente que salió de Egipto hacia Canaán no fue la misma gente que entró a Canaán. No sé si usted sabía que ese éxodo, que ese camino duró 40 años.
pasaron muchas cosas en esos 40 años. Entre otras que esa generación, los que salieron de Egipto, murieron en el desierto, con excepción de Josué y de Caleb. Pero los que estaban ya de cara al Canaán, de entrar a la tierra prometida, no eran los que salieron de Egipto. Y los que salieron de Egipto, conforme a la instrucción que Dios le había dado a Moisés, estaban circuncidados. Pero cuando ya estaban de cara a Canaán, esa nueva generación, los que nacieron en el desierto, no estaban circuncidados. Y entonces el Señor le dijo a Josué, hay que circuncidar a esta generación que es nueva, antes de que entren a Canaán. Y eso ocurrió en un sitio que se llama Gilgal, que era donde estaban, en el momento de la historia que estamos leyendo, eran donde estaban Elías y Eliseo. Y allí fueron circuncidados, allí fue removido. La Biblia dice en Josué, en el capítulo 5, en el versículo 8 y 9, que allí fue quitado del pueblo de Israel, de esa generación, fue quitado el oprobio de Egipto, fue quitada la vergüenza, fue quitada la deshonra. Y eso tiene que tener algún significado. Cuando nosotros llegamos a Cristo, fuimos circuncidados en el corazón, dice la Biblia. Más de uno se quedó así, y sobre todo más de una, pero ¿cómo así? Pero la Biblia dice que la circuncisión en el nuevo pacto es la circuncisión del corazón. De nuestro corazón fue quitado el oprobio, de nuestro corazón fue quitada la vergüenza. Para poder comenzar el camino que implica ser cristiano, el camino de Cristo, la senda de la justicia del Señor, necesitamos entender que ya fue quitado nuestro oprobio, nuestra vergüenza, nuestra deshonra. Nosotros salimos de nuestro Egipto. Nosotros, dice la Biblia en Efesios, estábamos en el mundo, estábamos sumergidos en el pecado. Estábamos muertos espiritualmente, pero cuando viene Jesús a habitar por la fe en nuestro corazón y nacemos espiritualmente, tenemos que aceptar de una vez por todas que ya no hay vergüenza, que ya no hay deshonra. Hay muchas personas que han caminado con Jesús, que han asistido a la iglesia cristiana por años y todavía la deshonra, la vergüenza, el sentimiento de culpa les acompaña. Todavía se sienten indignos del amor de Dios. Y si están en un lugar de indignación, pues no van a poder moverse de allí. Van a escuchar todo lo puedo en Cristo que me fortalece y van a decir amén, pero van a seguir en su Gilgal, van a seguir en el oprobio, van a seguir en la vergüenza, van a seguir en la deshonra. No van a moverse de allí. Pero cuando diga, yo creo y si creo veré la gloria de Dios, dirá amén, pero su sentimiento de culpa le impedirá salir de su Gilgal. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios dice claramente, si alguno está en Cristo es una nueva criatura y dice no hay condenación. Vamos, diga conmigo, no hay condenación. Es la primera estación de este camino. Salir de la culpa, salir de la condenación. No podemos presentarnos ante Dios con la vergüenza, con la deshonra. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 22, ¿cómo debo acercarme a Dios? Dice que debo acercarme con sinceridad de corazón. Dice que debo acercarme con la certeza que me da la fe. Pero también dice que debo acercarme con mi corazón purificado de una conciencia de culpa. No sé si lo está viendo allí. Vamos, diga, corazón sincero. Seguridad de la fe. Y purificado de una conciencia culpable. No hay condenación. Vamos, dígale a alguien, estás justificado por la fe en Cristo. Dios te declaró justo. Dios te declaró justa. No hay vergüenza. No hay oprobio. No hay deshonra. Para eso Cristo llegó a mi vida, para quitar eso. Él llevó eso en la cruz. Él lo llevó, ya no tengo que llevarlo yo. Amén. Cuando salen de Gilgal, entonces se van para Betel. Betel significa casa de Dios. Y es hermoso porque si bien hemos cantado cosas como mejor es un día en la casa de Dios, pues la Biblia dice eso. Lo estamos cantando porque la Biblia dice. Lo dice en el Salmo 84. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él.
Si bien es cierto que nosotros pensamos en las figuras de los templos, de hecho aquí estamos en uno de ellos, tenemos que entender que la casa de Dios va más allá de 4 paredes. La casa de Dios somos nosotros. Pero si no se quita el sentimiento de culpa, de indignación, eso no va a entrar en nuestra mente, no lo vamos a aceptar en nuestro espíritu. Porque si yo todavía tengo vergüenza, ¿cómo voy a aceptar que soy casa de Dios? No puedo aceptarlo. Por eso, primero hay que salir de Gilgal para llegar a Betel. Hoy hay algo especial que Dios quiere para nosotros. Que se quite esa vergüenza, que se vaya esa indignación y que entendamos que somos casa de Dios. Si Betel significa casa de Dios, entonces Betel significa consagración. No sé si ha pensado en eso. Yo no puedo estar en Cristo y seguir en las cosas del mundo. Yo no puedo ser tibio, dice la Biblia. Yo no puedo tener un pie adentro y un pie afuera. No puedo, definitivamente no puedo. Si se trata de añadir, si se trata de aumentar, si se trata de progresar, estoy en el camino y es un camino ascendente, cada vez mejor, cada vez más de su gloria. Pero tengo que consagrarme. Tengo que decirle no a las cosas del mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 lo dice: no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si ama al mundo, el amor del Padre no está con usted. Ahora, para muchas personas hay algo de confusión. Mira ahí, no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, ahí está. Entonces mucha gente se devuelve a Juan 3:16. Dice, pero luego Dios no amó al mundo, dice que de tal manera amó al mundo. ¿Verdad? Y se devuelven al Salmo 24 y dicen, pero la tierra es de Dios, la plenitud del mundo y los que en él habitan son de Dios. ¿Cómo ahora me dice, en lo último de la Biblia, que no ame al mundo? El mundo del cual hace alusión el Salmo 24 es el planeta Tierra. ¿Amén? El mundo del cual hace alusión Juan 3:16 son las personas que habitan en el mundo sin Dios. Y el mundo que estamos viendo en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 son los principios que rigen en el mundo. Por eso la Biblia dice que mi ciudadanía está en el cielo. Yo estoy aquí en la tierra, pero tengo una ciudadanía celestial. Ya no me rijo por los principios de este mundo. Este mundo tiene unos estándares para la felicidad. Tiene unos estándares para el amor, tiene unos estándares para las finanzas, tiene unos estándares para el gobierno, pero Dios tiene otros estándares que son totalmente diferentes. El que quiere ser feliz bajo los estándares del mundo, anda en parrandas, anda en desórdenes, ¿verdad? Anda dándole rienda suelta a sus emociones, a sus pasiones. Vive de una forma desenfrenada, vive sin el gobierno de Dios, vive con el gobierno de sus emociones, y vive con el gobierno de lo que lo rodea. En el mundo hay principios, el que me la hace me la paga y punto. Y si me la hizo, la perdió conmigo. Y hay padres que le dicen a sus hijas y a sus hijos, usted murió para mí, olvídese que tiene papá. Ese es un principio del mundo. Pero eso no son los estándares de Dios. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6 versículo 14 que la cruz de Cristo, que por la cruz de Cristo el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No me muevo bajo los parámetros. Consagración significa que me mueve Dios, me mueven sus principios. Y entonces yo puedo dejar el oprobio, entender que Dios vive en mí y me debo a Él y me consagro a Él. En el mundo me dicen que hay mentiras blandas, que hay mentiras piadosas, que es necesario decir mentiras. Pero el estándar de Dios dice, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Es un estándar mucho más alto. El estándar del mundo es ojos que no ven, corazón que no siente. Háganle. No se enrede, no se deje pillar, eso sí, pero háganle. Hace muchos años escuché a un hombre en Medellín, yo estaba trabajando por allá en 1989 y nunca se me ha olvidado esa frase de ese hombre. Dijo, hermano, eso no hay nada que el agua y el jabón no quite, háganle. Terrible, ese es el estándar del mundo.
Pero el estándar de Dios es que si yo aún en mi mente deseo a la mujer de mi prójimo, ya estoy adulterando. Ese es el estándar de Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos como casa de Dios a movernos bajo sus estándares si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Ahora salen de Betel y salen hacia Jericó. Jericó significa luna, porque allí se adoraban muchos dioses. Jericó es la primera ciudad de Canaán que el pueblo de Israel tiene que poseer. ¿Recuerdan las murallas de Jericó? Josué capítulo 6. Es la primera ciudad. Y allí se establece el poderío y el señorío de Dios. Pero después de Jericó y después de cruzar el Jordán, vinieron muchas otras tierras de los jebuseos, de los amorreos, de los gerbeseos, de todos los feos, digo yo. Y eso simboliza demonios, tinieblas. Si yo ya no tengo vergüenza, no tengo oprobio, si yo soy casa de Dios y estoy consagrado a Dios, la Biblia dice que tengo poder y autoridad sobre las tinieblas. Gloria a Dios por esos 3 amenes. Lucas 10:19. Los discípulos de Jesús volvieron contentos. Lucas 10, desde el 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y entonces dice Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego en el 19 les dice: sí. Vamos, diga conmigo: sí. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Cuando la luz aparece, las tinieblas retroceden, desaparecen. La pregunta es si nos estamos moviendo en ese poder. O si cada vez que llegamos a los Jericós de hoy en día, nos acomodamos. Porque es que fuimos enseñados que a donde va Vicente va la gente. Y que a donde fueras haz lo que vieres, decía mi abuela. Bueno, aquí no hay gente de esa época. Ah, sí, hay gente. A donde fueras haz lo que vieres. Entonces a veces, como todavía hay vergüenza, ¿verdad? Como todavía hay ambigüedad en el mundo, en el mundo, entonces llegamos a nuestros Jericó de hoy en día y nos acomodamos. Pues uno dice: aquí no hay nadie en la iglesia, eso nadie le va a contar al pastor, mi esposa no vino. Entonces nos acomodamos y adoramos al que adoren allá. Y hacemos lo que hagan allá. Pero la ruta que Dios nos tiene marcada, el camino en el que estamos, el camino del aumento, el camino del progreso, es: no me someto a esos Jericós. Si en este lugar mienten, yo no miento. Si en este lugar roban, yo no robo. Y entonces, ay, pero te van a decir tonto, ay, pero te van a decir fatuo, ay, pero nada te van a decir, bueno, como... Hágale eso. No me acomodo. No adoro lo que adoran en ese lugar. Yo adoro a Dios, yo obedezco a Dios. Y entonces somos luz en medio de las tinieblas, porque tenemos poder y autoridad. No podemos seguir indiferentes, escépticos, callados frente a las tinieblas que se están moviendo a nuestro alrededor. Pensemos por un instante que si abrimos nuestra boca, que si enunciamos la verdad, que si proclamamos el nombre de Jesucristo, que si anunciamos el reino de Dios, las tinieblas van a retroceder. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí. Tal vez usted pueda decirlo. Diga: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. A veces parece que no, parece que tiene como más poder. Y nos quedamos callados. A veces no nos acomodamos
pero tampoco hablamos. Hace poquito tuve que ver a 2 chicas de unos 16 años, calculo yo, caminando por una calle cerca donde yo trabajo. Y a la distancia las vi, venían tomadas de la mano y se abrazaban y se besaban y se acariciaban. Y yo me estremecí y dije, Dios del cielo, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿sigo de largo? ¿Qué hago? Y entonces las abordé. No recuerdo literalmente qué les dije, pero era algo así como, Dios las ama. Dios no las diseñó para eso. No importa lo que hayan oído, donde lo hayan oído, ese no es el plan de Dios para ustedes. Vuélvanse a Dios porque Dios las ama. Y me fui. Las abordé con amor, con respeto. Les dije lo que el Espíritu Santo me dijo que les dijera y seguí. Pero no podemos seguir callados, no podemos seguir indiferentes. Y el poder que nos fue dado, guardado. Tenemos poder. Lo que pasa es que algunos piensan en ese poder al estilo de Juan el Bautista. Y muchos andan por el mundo hoy en día. Y cuando ven escenas como esta o muchas otras que podríamos relatar, dicen, generación de víboras, inconversos, incircuncisos. Y pues, la pregunta es, ¿dónde está el amor de Dios? Dios es amor. ¿Qué es lo primero que tiene que ver la gente en nosotros? Diga amor. Y quiero decirle una cosa, el amor cubre multitud de pecados. Quiero decirle otra cosa, el amor es el vínculo perfecto. Quiero decirle algo, el amor hace que las tinieblas cedan, que las tinieblas retrocedan, que las tinieblas pierdan su poder. Si rodeamos con amor, si hablamos con amor, entonces las tinieblas van a retroceder y cada vez que lleguemos a los Jericós de hoy en día, vamos a brillar. Vamos, diga amén, lo voy a hacer. Aleluya. Y lo último que leímos es que llegaron al Jordán. El Jordán significa el que baja. El Jordán significa el que desciende. El Jordán es un río que en su lugar de nacimiento está 300 metros por encima del nivel del mar. Pero cuando llega a donde desemboca, que es el Mar Muerto, está 200 metros por debajo del nivel del mar. O sea que el Jordán desciende. Y Dios quiere decirnos, además de que ya fue quitado el oprobio y la vergüenza, Dios quiere decirnos que debemos consagrarnos a Él y que por eso somos casa de Dios. Dios quiere decirnos que tenemos poder y autoridad sobre las tinieblas, pero para que el nivel y la dimensión y la posición y la autoridad que nos fue dada sea ejecutada por nosotros, tenemos que descender. Tenemos que bajarnos del curubito, diría mi abuelo. No sé si alguien, yo no sabía, tengo que averiguar ahora que me llegó a la mente qué será eso. Pero él a los orgullosos le decía, bájese del curubito. O sea, no se las crea, debe ser de curuba. Después indagaremos más, Martica. Pero hay que descender. Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero que Él le da gracia a los humildes. Dios dice que el que se humilla, Él lo va a exaltar, pero que el que se exalte a sí mismo, Él lo va a humillar. Diga conmigo, tengo que descender. Porque cuando desciendo, entonces lo sobrenatural de Dios se manifiesta a través de mi vida. No sé si recuerda lo que leímos. Elías sacó su manto, estaba frente al Jordán y tocó con su manto las aguas del río. Y el río se abrió. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Muchas veces leemos esto, decimos amén y bueno, amén. Pero no más. Tal vez porque hay oprobio y vergüenza, deshonra todavía, culpa. Tal vez porque no hay compromiso, porque no hemos entendido que somos la casa de Dios. Tal vez porque no ejercemos el poder y la autoridad y brillamos con la luz que nos dio Cristo, sino nos acomodamos. O tal vez el orgullo no nos ha dejado descender. Pero cuando estas 4 cosas se den, entonces la gloria de Dios se manifestará en nosotros y a través de nosotros.
Y a donde vayamos, Dios hará cosas. A donde vayamos en el nombre de Jesús, tú y yo haremos cosas importantes, trascendentales. Afectaremos el mundo que está sumido en tinieblas. Brillaremos como luminares en el mundo, como estrellas en el firmamento. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a decirle, Señor, gracias porque hoy tomo conciencia de lo que quieres hacer en mí y a través mío. Y por eso me dispongo para avanzar, crecer y mejorar continuamente en el poder de tu Espíritu. Yo te invito a que cierres tus ojos, a que abras tu corazón delante de Dios. Dile, Señor, estoy entendiendo que soy de avanzada. Estoy entendiendo cuál es ese camino que se asemeja a la luz de la aurora, cuyo resplandor va en aumento. Tú me pides que progrese en la manera de vivir que a ti te agrada. Aleluya, aleluya. Tu justicia nos alcanzó, Señor. Nos debemos a ti. Nos levantaremos contra las tinieblas. No tendremos temor ni seremos indiferentes. Y en Dios haremos grandes proezas. En Dios haremos grandes proezas. En el nombre de Jesús veremos la gloria de Dios. Lo que hizo Elías, después lo recibió Eliseo. Hizo las mismas obras que su maestro y las hizo mayores. Y eso me recuerda a Jesús, quien dijo de ti y de mí, que si creemos en Él, haremos las cosas que Él hizo y que haremos cosas más grandes. Señor, llevamos a la cruz el orgullo y morimos a la arrogancia, a la prepotencia, a la autosuficiencia, a creernos los únicos que sabemos. Y nos humillamos bajo tu poderosa mano para que tú, Dios mío, cuando sea el tiempo nos exaltes. Te alabamos y te damos gracias por hablar a nuestros corazones. Te alabamos y te damos gracias por el proceso que estás realizando en nosotros. Cada vez se forma más el carácter de Cristo en nosotros, porque es necesario que menguemos para que Él crezca. Vamos, dale gracias a Dios con tus palabras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como